Ese día, la familia pensó que sería el último con algo en sus estómagos, pero un golpe en la puerta cambió todo. La casa de los Ramírez era poco más que una choza de madera vieja y techo de lámina corroída, ubicada en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. Allí vivían don Pedro, su esposa Marta y sus dos hijos, Emilia de 10 años y Joaquín de 7. El hambre había sido un huésped constante en sus vidas desde que Pedro perdió su trabajo como albañil debido a un accidente que le dejó una cojera permanente. Marta intentaba sostener a la familia vendiendo dulces caseros en el mercado, pero las ganancias apenas alcanzaban para comprar maíz y frijoles. Aquella tarde, mientras la familia se sentaba en torno a una mesa que sostenía la última ración de comida que les quedaba, un pequeño plato de arroz y 2 tortillas, un sonido inesperado interrumpió su silencio. Era un golpe suave, casi tímido, en la puerta. Pedro miró a Marta con desconfianza. No esperaban visitas, y mucho menos en un lugar tan aislado. Sin embargo, el toque insistió. Marta, con el corazón palpitando, se levantó y abrió la puerta. Allí estaba un hombre alto y delgado, con ropa gastada y una expresión de agotamiento en su rostro. «Buenas tardes», dijo el hombre, con voz apagada pero educada. «Perdonen que los moleste. He caminado todo el día y no he comido nada. ¿Tendrían algo que puedan compartir conmigo?». Pedro, aunque desconfiado por naturaleza, sintió una punzada de compasión. Sabía lo que era pasar hambre, y aunque no tenían casi nada, mirar a ese hombre le recordó su propio sufrimiento. Marta, por su parte, vio en los ojos del extraño una desesperación que no podía ignorar. «Entre», dijo Marta finalmente, haciendo a un lado la puerta. El hombre entró, agradecido, y se sentó con cuidado en una de las sillas desvencijadas. La pequeña Emilia lo observaba con curiosidad, mientras Joaquín apretaba su osito de peluche, un regalo de tiempos mejores. Pedro cortó el pequeño trozo de tortilla en pedazos más pequeños, dividiendo el arroz entre todos, y ofreció una parte al desconocido. «Es poco, pero es lo que tenemos», dijo Pedro, con un tono de disculpa. El hombre aceptó la comida con manos temblorosas. Comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Al terminar, levantó la vista y dijo con sinceridad: «No sé cómo agradecerles esto. Prometo que no lo olvidaré». Cuando se levantó para irse, dejó un objeto extraño sobre la mesa, una moneda antigua, brillante y con un diseño peculiar que ninguno de ellos reconoció. «Guarden esto», dijo antes de partir. «Es un símbolo de mi gratitud». Y así, el hombre desapareció en la noche, dejando a la familia con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras Marta recogía los platos, Pedro examinó la moneda bajo la luz tenue de una vela. Parecía de oro, pero no estaba seguro. Aunque algo en su interior le decía que tenía un valor especial, decidió guardarla en una cajita junto a otros objetos que consideraban importantes, fotos familiares, una medalla vieja y un rosario. Durante las semanas siguientes, la situación de la familia se hizo más difícil. El hambre volvió a apretar con fuerza, y Pedro empezó a considerar la idea de vender la moneda para conseguir algo de dinero. Sin embargo, cada vez que intentaba hacerlo, algo lo detenía. Sentía que ese objeto tenía un propósito más grande, algo que aún no comprendía. Un día, mientras Emilia jugaba cerca del camino principal del pueblo, escuchó a 2 hombres hablando sobre un concurso organizado por una fundación que buscaba ayudar a familias necesitadas. El premio era suficiente para cambiar sus vidas, una casa, comida y un fondo educativo para los niños. Sin pensarlo 2 veces, corrió a casa para contarle a sus padres. «Papá, mamá. ¿Podemos participar?», gritó emocionada. «Quizá podamos ganar». Pedro y Marta dudaron. La idea parecía demasiado buena para ser verdad, pero sabían que no tenían nada que perder. Decidieron participar, y la moneda fue la inspiración para la carta que enviaron al concurso. Narraron la historia de cómo habían compartido su última comida con un extraño y cómo, en medio de la pobreza, todavía encontraban fuerza para ayudar a otros. Semanas después, recibieron una carta. La fundación había quedado conmovida por su historia y los invitaban a una entrevista en la capital. Pedro no podía creerlo.
Sentía que finalmente había una chispa de esperanza en sus vidas. Mientras preparaban sus cosas para el viaje, Pedro tomó la moneda y la colocó en su bolsillo. Algo le decía que debía llevarla consigo, aunque no sabía por qué. Marta, mientras tanto, trataba de mantener las expectativas bajo control. No nos emocionemos demasiado, le dijo a Pedro mientras acomodaba la ropa de los niños. Puede que no sea lo que pensamos. Lo sé, Marta, pero esto se siente diferente. Tal vez este sea nuestro momento. El día de la partida, la familia caminó hacia la estación de autobuses, con el corazón lleno de nervios y esperanzas. No sabían que este viaje sería el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El camino a la capital era largo y tortuoso. En el autobús, los Ramírez compartían un asiento pequeño, tratando de mantener el ánimo en alto a pesar de las incomodidades del viaje. Emilia, con su curiosidad infantil, no paraba de mirar por la ventana, maravillándose con los paisajes que nunca antes había visto. Joaquín, por otro lado, dormía con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, aferrado a su viejo osito de peluche. Pedro no podía dejar de pensar en la entrevista que les esperaba. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué pasaría si no lograban convencer a la fundación? ¿Cómo regresarían a casa con las manos vacías y los corazones rotos? Pedro, deja de preocuparte tanto, susurró Marta, notando la tensión en el rostro de su esposo. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Eso es lo que importa. Pedro asintió, aunque sus pensamientos seguían corriendo. Metió la mano en su bolsillo y tocó la moneda. La textura fría y lisa del metal le dio una extraña sensación de calma, como si aquel objeto estuviera diciéndole que todo saldría bien. La capital era un mundo completamente diferente al pequeño pueblo donde vivían. Los altos edificios, los ruidos constantes y el ajetreo de la gente los abrumaron. Marta tomó la mano de sus hijos con fuerza, temiendo perderlos entre la multitud. La dirección de la fundación los llevó a un edificio elegante con una fachada de vidrio y acero. Al entrar, fueron recibidos por una recepcionista amable que les pidió que esperaran en una sala. Todo estaba impecable, los muebles modernos, el aroma a café recién hecho, las revistas ordenadas en una mesa de cristal. Esto parece otro planeta, murmuró Marta, sintiéndose fuera de lugar. Emilia y Joaquín, mientras tanto, miraban todo con ojos asombrados. Nunca habían visto un lugar tan limpio y luminoso. Finalmente, una mujer con traje formal y sonrisa profesional salió a recibirlos. Se presentó como Clara y los invitó a pasar a una sala de reuniones. Gracias por venir, familia Ramírez. Hemos leído su historia y nos conmovió profundamente. Queremos conocerlos mejor. La entrevista comenzó con preguntas sencillas, como era su vida en el pueblo, qué esperaban lograr si ganaban el premio. Pedro habló con honestidad, describiendo las dificultades que habían enfrentado desde que perdió su trabajo y cómo, a pesar de todo, habían intentado mantenerse unidos como familia. Y esa moneda, añadió Marta, sacándola del bolsillo de Pedro y mostrándola, representa la gratitud de un hombre al que ayudamos en el momento más difícil de nuestras vidas. No sabemos de dónde viene ni su verdadero valor, pero para nosotros simboliza esperanza. Clara observó la moneda con interés, pero no dijo nada al respecto. Tomó notas mientras la familia hablaba, asintiendo con empatía en los momentos más emotivos. Al final, les agradeció por su tiempo y les dijo que la decisión se anunciaría en 2 semanas. El regreso al pueblo estuvo lleno de incertidumbre. Pedro no podía dejar de analizar cada detalle de la entrevista, buscando pistas sobre si habían causado una buena impresión. Marta, más práctica, trataba de distraer a los niños cantando canciones y hablando sobre los paisajes que veían por la ventana. Cuando llegaron a casa, la rutina los envolvió de nuevo. Pedro volvió a buscar trabajos pequeños en el pueblo, Marta continuó vendiendo dulces en el mercado, y los niños regresaron a la escuela. Sin embargo, había una nueva chispa de esperanza en sus corazones, una sensación de que las cosas podían cambiar. 2 semanas después, un cartero llegó con una carta dirigida a la familia Ramírez. Pedro abrió el sobre con manos temblorosas mientras toda la familia lo rodeaba.
Nos complace anunciar que han sido seleccionados como ganadores del concurso de la Fundación Manos Unidas. Su historia de generosidad y resiliencia nos inspiró profundamente. Pronto nos pondremos en contacto para coordinar la entrega del premio. El silencio en la habitación fue reemplazado por un grito de júbilo. Emilia y Joaquín comenzaron a saltar de alegría, mientras Marta abrazaba a Pedro con lágrimas en los ojos. «¿Lo logramos, Pedro?», exclamó Marta, sin poder contener la emoción. «Sí, lo logramos», respondió Pedro, con la voz quebrada por la emoción. Días después, la fundación organizó un evento público para entregar el premio. Fue una ceremonia sencilla pero emotiva. La familia recibió las llaves de una casa nueva, una cuenta de ahorro para los estudios de los niños y una canasta llena de alimentos básicos. Los medios locales cubrieron la historia, y la imagen de los Ramírez, sonrientes y agradecidos, apareció en varios periódicos. Sin embargo, mientras la familia se adaptaba a su nueva vida, algo seguía rondando en la mente de Pedro. ¿Qué había sido de aquel hombre al que ayudaron? ¿Quién era realmente? ¿Cómo había llegado esa moneda a sus manos? Las preguntas, aunque sin respuesta, alimentaban una intuición, su historia aún no había terminado. La nueva vida de los Ramírez comenzó con una mezcla de alegría y desconcierto. La casa que les había otorgado la fundación era sencilla, pero para ellos era un palacio. Contaba con un techo firme, paredes sólidas y hasta un pequeño jardín donde los niños podían jugar. La despensa estaba llena por primera vez en años, y el futuro parecía más prometedor que nunca. Pedro, sin embargo, no lograba sentirse completamente en paz. Mientras Marta y los niños se adaptaban con facilidad, él no podía evitar regresar mentalmente a la moneda que les había llevado hasta este punto. Sentía que algo faltaba, como si la historia estuviera incompleta. Una tarde, mientras ordenaba las pocas pertenencias que habían traído de su vieja casa, encontró la caja donde guardaban la moneda. Al sostenerla en sus manos, la sensación de misterio volvió a invadirlo. Decidió hacer algo que había estado evitando, llevarla a un experto para averiguar su verdadero origen. Pedro viajó al centro de la capital y visitó una tienda de antigüedades que había visto durante el evento de la fundación. El lugar estaba lleno de objetos curiosos, relojes antiguos, libros encuadernados en cuero, y vitrinas con monedas de diferentes épocas. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó el dueño, un hombre mayor con gafas redondas y una lupa colgando de su cuello. Pedro sacó la moneda del bolsillo y la colocó sobre el mostrador. El hombre la examinó con interés, usando su lupa para inspeccionar cada detalle. Su expresión pasó de la curiosidad al asombro. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó finalmente, levantando la vista. Un hombre, un desconocido. Nos la dio como agradecimiento después de que lo ayudáramos. ¿Por qué? ¿Es valiosa? Es más que valiosa. Esta moneda pertenece a una serie muy rara que data del siglo XVIII. Es un objeto de colección, pero también tiene un significado histórico importante. No puedo precisar su valor exacto sin investigar más, pero le aseguro que es excepcionalmente rara. Pedro quedó atónito. Durante todo ese tiempo, la moneda que había considerado un simple recuerdo resultó ser algo mucho más significativo. ¿Puede decirme algo más sobre ella?, preguntó, intentando controlar la emoción. Tendría que consultar mis libros. Si me permite conservarla por unos días, podría averiguar más detalles. Pedro dudó. Algo en su interior le decía que debía proteger la moneda a toda costa, pero también quería respuestas. Finalmente, accedió, dejando sus datos de contacto con el dueño de la tienda. Durante los días siguientes, Pedro no podía quitarse la moneda de la cabeza. Marta, al notar su preocupación, le preguntó qué le ocurría. «Es esa moneda, Marta. No puedo evitar sentir que hay algo más detrás de ella, algo que no entiendo. Tal vez sea el hombre que nos la dio, no sé. Solo sé que esto no termina aquí». Marta, aunque escéptica, decidió apoyarlo. Sabía que Pedro necesitaba cerrar ese capítulo para seguir adelante. Unos días después, el dueño de la tienda llamó a Pedro con noticias inesperadas.
Señor Ramírez, necesito que venga. Encontré algo que creo que le interesará. Pedro regresó a la tienda de inmediato. El dueño le mostró un libro antiguo donde aparecía una ilustración de la moneda junto con una descripción. Según el texto, estas monedas eran utilizadas por un grupo de filántropos en el siglo XVIII como símbolos de gratitud hacia quienes demostraban actos de bondad desinteresada. La leyenda decía que quienes las recibían eran recompensados de maneras inesperadas, aunque nadie sabía cómo funcionaba exactamente. Es como si hubiera una conexión especial entre las personas que las entregan y quienes las reciben, explicó el dueño. Por cierto, hay un detalle más, esta moneda en particular parece haber pertenecido a un hombre llamado Augusto Cervantes, un empresario filántropo que desapareció hace décadas. El nombre hizo eco en la mente de Pedro. Recordó que durante la ceremonia de la fundación alguien mencionó que la organización había sido fundada por un hombre con ese mismo nombre. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Pedro decidió investigar más sobre Augusto Cervantes y la Fundación Manos Unidas. Descubrió que Cervantes era un hombre que dedicó su vida a ayudar a los necesitados después de haber pasado por una experiencia cercana a la muerte. Según los registros, había desaparecido misteriosamente hacía unos años, dejando su legado en manos de un equipo de confianza. Mientras Pedro continuaba su investigación, algo extraordinario ocurrió, un mensaje inesperado llegó a la casa de los Ramírez. Era una invitación formal para asistir a una reunión privada con el presidente de la fundación. ¿Por qué querrían hablar con nosotros?, preguntó Marta, confundida. No lo sé, respondió Pedro, pero tengo la sensación de que esto está conectado con la moneda. Cuando llegaron al lugar de la reunión, fueron recibidos con gran respeto. El presidente de la fundación, un hombre joven y carismático llamado Javier, los recibió en su oficina. Señor Ramírez, quiero hablarle sobre algo muy importante, comenzó Javier, con un tono serio. La moneda que menciona en su historia, creo que pertenece al fundador de nuestra organización, Augusto Cervantes. Pedro asintió, confirmando lo que había sospechado. ¿Qué significa eso?, preguntó Marta, con voz temblorosa. Augusto siempre decía que esas monedas eran más que un símbolo. Eran un puente entre las personas. Y ahora, después de escuchar su historia, creo que él los eligió por una razón. ¿Eligió?, repitió Pedro, sin entender del todo. Sí. Augusto dejó un legado muy claro, ayudar a aquellos que reflejaran los valores que él consideraba más importantes. Su acto de generosidad hacia un extraño demuestra que ustedes son esas personas. En ese momento, Pedro comprendió algo que había estado buscando desde hacía tiempo. La moneda no solo representaba gratitud, sino una conexión con algo mucho más grande que ellos mismos. Sin saberlo, la familia había sido parte de una cadena de bondad que trascendía el tiempo y las circunstancias. La revelación dejó a Pedro y Marta sin palabras. Mientras Javier continuaba explicando, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en sus mentes. La moneda, la fundación y el misterioso hombre al que habían ayudado estaban ligados por un propósito mayor. Don Augusto siempre hablaba de encontrar a personas como ustedes, continuó Javier, con una mezcla de emoción y solemnidad. Decía que, aunque el dinero puede cambiar vidas, los actos de bondad auténtica son los que realmente transforman el mundo. La moneda que recibieron era una forma de identificarlos. Por eso, queremos que formen parte de algo especial. ¿Algo especial?, preguntó Marta, todavía procesando la magnitud de lo que escuchaba. Sí. Queremos que sean embajadores de nuestra fundación. No solo queremos contar su historia, sino también trabajar con ustedes para ayudar a otras familias. Su experiencia puede inspirar a otros a actuar con el mismo desinterés que ustedes demostraron. La propuesta era tan inesperada como emocionante. Pedro miró a Marta, buscando su apoyo. Ambos entendían que aceptar significaría un cambio aún mayor en sus vidas, pero también sabían que no podían rechazar la oportunidad de devolver lo que habían recibido. Estamos dispuestos a ayudar, dijo Pedro finalmente, con la voz firme. Si podemos hacer algo por otros, lo haremos. Durante los meses siguientes, la familia Ramírez se convirtió en el rostro visible de la fundación.
Viajaron a diferentes comunidades compartiendo su historia, organizando actividades y participando en programas de apoyo para familias necesitadas. Cada vez que hablaban sobre la moneda y el hombre que los visitó, la emoción en sus palabras tocaba los corazones de quienes los escuchaban. Mientras tanto, Pedro no dejó de buscar respuestas sobre el destino de Augusto Cervantes. Aunque todos asumían que había fallecido tras su desaparición, Pedro tenía la intuición de que el hombre al que ayudaron aquella noche no era un simple desconocido. Había algo en sus ojos, en su voz, que resonaba en sus recuerdos. Pero, sin pruebas concretas, la duda permanecía. Un día, mientras ayudaban a organizar una entrega de víveres en una comunidad remota, algo inesperado ocurrió. Entre las personas que acudieron al evento, Pedro vio a un hombre mayor que le resultó familiar. Su cabello estaba más blanco y su rostro mostraba los estragos del tiempo, pero su porte y sus ojos eran inconfundibles. «Es él», exclamó Pedro, deteniéndose en seco. Marta lo miró con confusión, pero Pedro no esperó una explicación. Caminó hacia el hombre, que parecía igual de sorprendido al reconocerlo. Usted es el hombre que vino a nuestra casa aquella noche, ¿verdad?», preguntó Pedro, con la voz cargada de emoción. El hombre sonrió, y en sus ojos apareció una chispa de gratitud y nostalgia. «Sí, soy yo», respondió. «Me preguntaba cuánto tardarían en encontrarme». El hombre, que efectivamente resultó ser Augusto Cervantes, les explicó lo que había ocurrido. Tras años dedicados a ayudar a los demás, había sufrido una crisis personal que lo llevó a abandonar la fundación y buscar una vida más sencilla y anónima. Durante ese tiempo, recorrió lugares remotos, tratando de reencontrarse con su propósito. Esa noche, cuando llegué a su casa, estaba en mi punto más bajo. Había perdido la fe en las personas y en lo que hacía, confesó Augusto, con la voz cargada de emoción. Pero ustedes, con tan poco, me recordaron lo que realmente importa. Su acto de generosidad me dio la fuerza para volver a intentarlo. Pedro y Marta lo escucharon en silencio, conmovidos por la historia. Saber que su gesto había sido el catalizador para que Augusto retomara su misión les llenó de orgullo y gratitud. «Y esa moneda», continuó Augusto, sacando otra idéntica de su bolsillo. «Fue mi forma de agradecerles y de confiar en que, algún día, nuestras historias se cruzarían de nuevo». El reencuentro marcó un nuevo capítulo para la Fundación y para los Ramírez. Con Augusto de regreso, el alcance de las iniciativas se expandió, y la historia de la familia se convirtió en un símbolo de cómo los actos de bondad pueden generar un impacto inimaginable. Más allá de los logros materiales, Pedro y Marta aprendieron que el verdadero valor de la moneda no era su rareza o su historia, sino el vínculo que había creado entre ellos y Augusto, y el legado que juntos habían construido. Con el tiempo, la familia Ramírez se convirtió en un ejemplo vivo de superación y generosidad. Emilia y Joaquín crecieron rodeados de historias inspiradoras, aprendiendo que el verdadero éxito no se medía en posesiones, sino en la capacidad de marcar una diferencia en las vidas de otros. La moneda, que una vez fue un símbolo de misterio, ahora ocupaba un lugar especial en la sala de su casa, junto a una foto de la familia y otra de Augusto Cervantes. Era un recordatorio constante de cómo un simple acto de bondad había desencadenado una cadena de eventos que transformó no solo sus vidas, sino las de cientos de personas. En su lecho de muerte, muchos años después, Pedro sostuvo la moneda por última vez. Con una sonrisa tranquila, se la entregó a Emilia, quien ahora lideraba la fundación junto a su hermano. «Cuídala», le dijo. «No como un objeto valioso, sino como un símbolo de lo que podemos lograr cuando pensamos en los demás». Y así, la historia de la familia Ramírez y su conexión con Augusto Cervantes continuó siendo contada, inspirando a generaciones enteras a creer en el poder de la bondad, la esperanza y la fe en la humanidad.